94.8. Bien, seguimos en este tiempo de radio. Vamos a entrar ya en la entrevista del día. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, lo hemos referido anteriormente, es el diputado regional del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y portavoz de empleo, entre otras responsabilidades, Gustavo Santana Martel, vecino de este municipio. Gustavo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Te veo un poco apurado. Bueno, estamos ya entrando En ti tampoco es la cosa que sea No. anormal, vamos, por lo que tenemos, la vorágine del Parlamento. Sí. Eres portavoz de empleo, pero sin embargo vemos que estás en turismo y en otras áreas defendiendo precisamente la política del Partido Socialista. Sí, a cada diputado del partido nos toca estar en diferentes comisiones. En mi caso, estoy en la de Turismo y Empleo, en la de Economía, en la de Sanidad, de la cual soy vicepresidente de la mesa. Estoy en la de Cabildos Insulares, que es el trámite previo siempre que se produce antes de la aprobación de legislación autonómica. Sí. Y también estoy pues, en diferentes encomiendas que me ha puesto el partido. Por ejemplo, estar en la Comisión de Estudio del Régimen Económico y Fiscal, que emitimos un dictamen hará unos pocos meses. Estoy de vicepresidente también de la mesa de investigación del material sanitario durante el COVID-19. ¿Tuviste la comisión de investigación también? Sí, me tocó estar, bueno, ya finalizará próximamente con casi toda probabilidad porque ya llevamos mucho tiempo con esa comisión. Estoy también, me ha tocado ser el ponente en la ponencia que tuvo que aprobar la ley llamada de vivienda vacacional. Vamos a ir ahora Y entre una cosa y la otra, pues bueno, también las iniciativas propias que uno lleva al Parlamento, ¿no? Como es la recién aprobada modificación. Me imagino que cobrar la productividad, ¿no? Me imagino. No, porque no, ahí no se está, cobra. Está tan de moda eso de la productividad. Oye, No, ahí se cobra por asistencia a comisiones y plenos, que son las dietas que te compensan pues, los gastos que tú efectúas en relación, por ejemplo, en el pleno las pernoctaciones las tenemos que pagar los diputados producto de esas dietas que se producen, ¿no? Decía que había un poco de ocultismo en lo que se pagaba o no se declaraba por parte de los diputados. Tampoco es un tema que vayamos a hablar ahora. No, eso cualquiera que indague un poco lo saca rápido porque las comisiones son públicas. Las cuentas son públicas. Sí, y el reglamento y los honorarios y las retribuciones que están calificadas por el Parlamento también son públicas. O sea que a lo mejor el acceso a la información no estaba como estaba anteriormente, pero toda la actividad se conoce si se quiere. Perfectamente. Vamos a entrar en un poco lo que quisiéramos hablar contigo. El pasado jueves, en el Centro Insular de Turismo, muy cerquita de aquí, estuvo el ministro Ángel Víctor Torres, estuviste tú también, estuvo también varios miembros del Parlamento Regional del Partido Socialista, miembros también de aquí del propio Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana, el secretario general Carlos Álamo, que es consejero de Turismo del Cabildo, y el colectivo Las Kelly, porque por fin se ha conseguido algo que has sido tú precisamente quien lo ha defendido y lo ha llevado a propuesta al Parlamento de Canarias, como es la proposición de ley para introducir esas camas elevables y carritos motorizados en el sector hotelero. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Porque eso se ha aprobado ya por unanimidad, o sea, todas las fuerzas políticas votaron a favor a esa propuesta, salvo Vox abstuvo, efectivamente. Pero ahora, ¿cuál es el trámite? Porque no, se ha celebrado, ya es obligación. Se tiene que publicar en el boletín. Estamos a falta de que se publique en el boletín. Se ha publicado en el boletín del Parlamento de Canarias y ahora lo que falta es la publicación en el boletín oficial de Canarias y a partir de ahí entra en vigor la ley. La ley ya está negociada y ya está aprobada. Lo digo porque hay algunos diputados, el caso del Hierro, por ejemplo, que tuviste un debate intensamente con él, que piden una excepción por las especificidades del Hierro, el número de camas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que si es genérico, si hasta que no se publique no entra en vigor o tiene esa validez, los hoteleros ya están, algunos han puesto las pilas y ya tienen incluso las camas elevables en esas renovaciones que han hecho, pero se va a un ritmo demasiado lento. Hay un periodo también ahora mismo, me imagino, que para adaptar todo este nuevo sistema al sector. Sí, yo explico el procedimiento porque una cosa es lo que aparece y me parece fantástico, ¿no? Los medios de comunicación, porque es la consecución de un hito histórico, en donde en el acto del otro día también estuvieron presentes los sindicatos más representativos
del sector en la provincia de Las Palmas. Recordemos que en la provincia de Santa Cruz también hay otros sindicatos más representativos, pero el de Las Palmas tuvieron comisiones y UGT, que fueron los colectivos conjuntamente con las asociaciones de Kellys en el que yo me apoyé Sí. en momentos delicados en la tramitación parlamentaria por el posible decaimiento de la proposición de ley, porque había factores externos que estaban provocando que la ley no No se sabía. aprobara. Es decir, lo del hierro a mí me parece, lo del diputado del hierro me parece hasta casi anecdótico. Lo que me parece curioso que se produjera ese disenso por parte del diputado del hierro la semana antes que tenía que ser aprobado en el pleno, ¿no? Y con una serie de enmiendas in voce que no venían a cuento, cuando ya había un alto consenso con el resto de grupos políticos para que la ley fuera aprobada. Lo que proponía el hierro, para que la gente lo tenga claro y lo que se va a dibujar, lo que está dibujado en la ley, es lo siguiente. El hierro pedía cambiar de arriba abajo lo que nosotros habíamos establecido en la modificación de la Ley de Ordenación de Turismo para excepcionar solo y exclusivamente a aquellas empresas que estuvieran radicadas en las llamadas Islas Verdes en virtud de la Ley de Islas Verdes, cuestión que no tenía sentido porque lo que estábamos discutiendo era la modificación de la Ley de Ordenación de Turismo. Ellos nos pedían que se quedaran exceptuados de camas elevables y carros motorizados esas empresas, pero también que se cambiara el régimen sancionador que habíamos puesto para que el no implantar en el marco de un calendario previsto, como estaba en la ley, esas sanciones pasaran a ser leves y no muy graves. Entonces, si eso no lo hubiera dicho con un mes, 2 meses, 3 meses de antelación durante un debate que duró 1 año y medio, a lo mejor hubiéramos entrado a discutir algún aspecto, pero no a última hora. La sensación que me dio que lo que se buscaba era romper el consenso que había establecido la ley por presiones externas, que yo lo que le requerí es que le dijera a esas personas con las que había hablado qué era lo que estaba sucediendo. Ya. ¿Qué pactamos? A mí me cogió un momento muy fastidiado, porque se produce el fallecimiento de mi padre, Sí. no pude discutir con tranquilidad una posible enmienda de consenso, pero aún así hice el esfuerzo de negociar con el máximo sigilo posible y con David Morales, el diputado del Partido Popular, y también con Natalia Santana, la diputada de Nueva Canarias, una enmienda de última hora que se incorpora con la mayoría de todos, que lo que exceptúa para toda Canarias, no solo para las Islas Verdes, es que solo en el caso de los carros motorizados, las camas elevables es obligatorio en todo el territorio de Canarias, indistintamente del tamaño de las empresas, salvo singularmente aquellas empresas que por su situación singular, estando catalogadas como de interés patrimonial, en el caso de los que tengan una serie de camas, que por su tipología de alojamiento lo que requieren son esas camas más con un reconocimiento patrimonial, cultural, etcétera, etcétera, las que están catalogadas como emblemáticas, esas se quedan exceptuadas, lógicamente. Se quedan exceptuadas instalar las camas elevables en las casas rurales, no en los hoteles rurales. Aquí tuvimos una discusión. Hay hoteles rurales que no tienen camas de tipología emblemática, ni tienen ese reconocimiento en virtud del decreto que lo regula. Por lo tanto, lo que queda exceptuado para toda Canarias son los carros motorizados, si son capaces de acreditar y con el visto bueno de la representación legal de los trabajadores de cada establecimiento, que por las condiciones arquitectónicas de ese establecimiento no hace falta un carro motorizado. Pero solo los carros motorizados. Entonces ha habido mucha confusión con esto porque la noticia que surte más efecto es la anterior, cuando él presenta las enmiendas in voce a última hora, cuando íbamos a aprobar el dictamen de la ley. Pero lo que logramos negociar es lo que yo te estoy diciendo y es lo que va a establecer la norma, siempre y cuando los comités de seguridad y salud, los delegados de prevención de cada uno de los establecimientos y con el visto bueno del Instituto Canario de Salud Laboral diga que efectivamente que en ese establecimiento no hace falta la instalación de un carro motorizado, que también queda exceptuado para aquellos establecimientos de alojamiento turístico, para entendernos, las viviendas vacacionales que estando en una misma parcela tengan 5 o más viviendas o más de 20 plazas, también por
las características arquitectónicas de esos establecimientos que pues tendrán una cuestión muy diferencial a lo que es un hotel tradicional. Esas son las exceptuaciones. Del resto, la ley es mucho más amplia porque no se obliga a la aplicación de un calendario para la aplicación de carros motorizados y camas elevables, sino que además obliga a las empresas a que tienen que entregar cuáles son los planes de prevención y de riesgos psicosociales a la autoridad laboral para que digan cómo va a ser la aplicación de ese calendario. Que siendo flexibles, hemos estipulado que debe ser unos porcentajes determinados según hoteles de 4 o 5 y de 4 o 5 estrellas y 3 estrellas y menos, para que se vayan incorporando paulatinamente hasta el año 2033 una serie de porcentajes de camas elevables. ¿Qué estamos diciendo ahora? Que esas camas elevables tienen que ser con el visto bueno del Instituto Canario de Salud Laboral en una discusión que se tiene que producir en la mesa técnica de hostelería, porque no es lo mismo una cama elevable de baja gama, Sí. que a lo mejor el resultado no es el que estamos buscando, a una cama elevable que esté catalogada como óptima para garantizar la salud de las personas trabajadoras, en este caso las camareras de piso. Y en ese punto estamos. Yo intuyo que a lo largo de esta semana se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, como más tarde la semana que viene, la ley, y a partir de ahora empiezan a contar los plazos para que así sea efectiva. O sea, que tienen que tener un periodo de adaptación los hoteles para poner las camas elevables, entiendo. Sí, efectivamente. Que puede ir en torno a 3 años. No, tienen hasta el 2033 en plazos de 2. 2033. Sí, porque se establecen subvenciones. Y claro, las subvenciones tienen que ser aprobadas en los presupuestos de la comunidad autónoma. Tiene que aprobarse las convocatorias, tiene que aprobarse las bases. Y eso tiene un procedimiento que da margen suficiente a que las empresas vayan instalando esas camas elevables. ¿Por qué están las subvenciones? Porque yo en el tanteo que hago, porque la ley la redacto yo, después me apoyo en los sindicatos y en las Kellys cuando intentaron tumbar la ley, que de esto tenemos para hablar muy mucho, porque en la Consejería de Turismo primero intenta vetar la norma para que no se debata en el Parlamento. La mesa del Parlamento se reúne y dice, no, esto es inconstitucional, tiene que debatirse. Emite un informe desfavorable para que se modifique la ley, porque dice la Consejería de Turismo que tiene que ser en un decreto, no en una ley. Sorprendentemente, gracias a la presión de las Kelly y los sindicatos más representativos de Canarias, conseguimos que el resto de grupos apoyen la admisión a trámite de la ley. Una vez admitida a trámite, a través de la Consejería de Turismo, los grupos políticos presentan una enmienda para eliminar el artículo precisamente de la ley que obligaba a tener las camas elevables, cuestión que la letrada dijo, esto no es posible porque una vez admitida a trámite, lo que no se puede cambiar es la mayoría democrática que ha estado el Parlamento para lo que es el origen de la norma. Se diluye esa enmienda y procedemos a discutir lo que hoy conocemos la ley tal y como está. O sea, ha tenido muchísimas dificultades, pero ahora hay una realidad, hay un calendario, y yo lo que estoy diciendo que el calendario no obliga a que las empresas tengan que acogerse sí o sí a las subvenciones. Las empresas pueden acelerar el procedimiento de la instalación de las camas elevables y los carros motorizados si quieren. Yo lo que estoy diciendo es que las empresas de alojamiento del sector hotelero y extrahotelero en Canarias han tenido unos rendimientos extraordinarios, pero es que además han tenido el apoyo del gobierno, sobre todo en el periodo del COVID, en el que se le dio subvenciones para la solvencia y la liquidez. Se le han dado ERTE. Oiga, si ustedes pueden imprimir, invertir, porque esto es una inversión, no es un gasto. El que ve la política de instalar camas elevables y carros motorizados no es un gasto, es una inversión. Va a garantizar que la salud de las personas trabajadoras mejore y por lo tanto las bajas laborales van a disminuir. Hay datos sobre eso ya. Por lo tanto, si pueden con recursos propios, que las pongan y que las pongan cuanto antes. Después, el que se quiera coger subvenciones, que la cojan. Que yo en el tanteo inicial, a mí me dijeron ciertos empresarios que estaban de acuerdo en poner camas elevables y carros motorizados siempre y cuando existieran subvenciones para ello. Bueno, yo hecho, cogiendo ese ejemplo, redacté la ley en ese puso sentido. 1 millón de euros, creo que ha puesto 1 millón de euros a subvenciones. Pero es que ya existían. Ya existía. No, las subvenciones ya existían. Ahora lo que ha hecho es emitir una nota de prensa para ganar un titular, pero es que los recursos anteriores que se establecían las subvenciones para camas elevables y carros motorizados era más de 1 millón de euros. ¿Qué sucedió? Que cuando se emitieron esas subvenciones, estoy hablando antes, 1 año y medio antes de la aprobación de la ley, solo concurrieron 11 solicitudes por un importe de 539.000 euros, lo que ha sido inyectarle aproximadamente 500.000 euros más. Pero es que las subvenciones ya existían. Yo digo,
que serán insuficientes si la demanda es alta y que además esas subvenciones tienen que ser pactadas en la mesa de hostelería del Instituto Canario de Salud Laboral para que las bases establezcan cuáles son los requisitos mínimos de la adquisición de esas camas elevables y esos carros motorizados. No vaya a ser que los que se estén subvencionando sean carros motorizados y camas elevables de baja gama, que no resuelva el problema de favorecer la salud de las personas trabajadoras y hacer una efectiva prevención de riesgos laborales en las empresas. Ahí es donde puede estar el gran caballo de batalla, precisamente lo que está refiriendo ahora mismo, el que se ponga, cada uno busque una cama pues lo más económica posible para tampoco tener que hacer un desembolso importante. ¿Va a haber un control en ese sentido? Tiene que haberlo, pero es que además la ley dice... ¿Quién va a ser el que lleve ese pero control fíjate, efecto? claro, hay varios mecanismos de control. El primero es el gobierno. La ley es que, claro, lo que sale es camas elevables, carros motorizados, pero es que la ley establece que reglamentariamente, es decir, mediante un decreto, el gobierno de Canarias tiene que decir cuáles son los criterios que tiene que establecer en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a la ley. Un reglamento. A lo mejor a la gente le ha pasado desapercibido esto. Un reglamento es un decreto. En el lenguaje administrativo jurídico es un decreto. Por lo tanto, estas prisas de la consejera por vender, he sacado 1 millón de euros de subvenciones, entiendo yo que deberían ser primero para sacar el decreto y que ese decreto diga, en virtud de lo que dice el Instituto Canario de Salud Laboral, las camas elevables y los carros motorizados que deben ser instalados como mínimo deben ser de esta categoría. Y a partir de ahí, sacar las subvenciones. ¿Vale? Eso es lo que ha sucedido. Pero esa es la primera garantía. Un decreto. La segunda garantía, el propio funcionamiento de los mecanismos sindicales. Los sindicatos tendrán que hacer una vigilancia y control dentro de cada una de sus empresas y de negociación en el marco de los planes de prevención de riesgos laborales a que las camas y los carros que se instalen en el sector alojativo correspondiente sean los adecuados. Lo que les recomiende posiblemente sus gabinetes técnicos de prevención. Y una última garantía son las inspecciones, tanto de turismo como de inspección de trabajo. Entonces, hay garantías para que se cumpla. De todas maneras, nosotros, después la parlamentaria, que estaremos preguntando insistentemente cómo va el procedimiento de aplicación del calendario de la instalación de las camas elevables y los carros motorizados. Pues todavía queda ahí mucha tela que cortar todavía, por lo que veo, a pesar de que ya, bueno, falta publicar la ley. Una vez que se publica, entra en vigor y ahí empieza a correr el tiempo. Sí, pero tienen hasta un año. Tienen un margen de tiempo importante. Sí, tienen hasta un año para empezar a elaborar los planes ergonómicos y todas las empresas dar traslado al Instituto Canario de Salud Laboral. Otra garantía más. Pero aquí el hecho histórico es que se consiguió. Y además, que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque además tiene un alto consenso, que era una de mis obsesiones. La modificación de ley de turismo tiene que venir con un alto consenso. Que Vox se haya abstenido, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Entonces, yo creo que este es un hito histórico, que por primera vez una comunidad autónoma aprueba en su parlamento una ley que es puntera, que es mejor que la de Baleares. La de Baleares no establece todos estos mecanismos que estoy citando yo. Por lo tanto, un parlamento autonómico puede legislar en favor de los derechos laborales, en contra de otros discursos que llevan diciendo hace muchísimo tiempo que no, que esto era normativa básica y que no se podía tocar. No, no es cierto. El Parlamento puede hacer muchísimas cosas en materia de defensa de los derechos laborales. Por lo tanto, hemos roto un hito. Hemos roto un discurso de ciertos intereses políticos y económicos vinculados a la derecha política y económica de coalición canaria históricamente, que se les ha caído ese discurso. ¿Qué digo yo? Que hay más cosas por hacer. Nosotros estamos discutiendo también ahora, yo ya ahora le pasaré las enmiendas que he redactado al resto de grupos políticos, una ley canaria de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral y para combatir la brecha salarial de género. Tiene que ir al Parlamento. Me ha costado que todos la firmaran. ¿Por qué? Porque era un acuerdo del diálogo social. Yo se la propuse como propuse la de modificación de la ley de turismo a la Consejería de Turismo. Me dijo que no, rotundamente, y lo que he tenido que hacer es mi actividad parlamentaria. Afortunadamente hay grupos políticos con sensibilidad y diputados y diputadas con esta sensibilidad. Singularmente me quiero referir a Luz Reverón, a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento, que lo vio claro y me dijo, no, vamos a trabajar en esto. Hemos trabajado en esto y la proposición de ley fue aprobada con la firma de todos los grupos políticos porque yo entendí
Yo entendí que una materia tan importante no debería ser como la de modificación de la ley de turismo, que la presentamos nosotros solos, sino que tenía que venir con la firma de todos los grupos políticos. Nuevamente, Consensuada. sí, Vox es el único grupo que no ha firmado, Sí. porque esto de la igualdad le suena algo extremo, no sé por qué, pero bueno. Y ahí estamos en la elaboración de enmiendas, y yo creo que podemos estar discutiendo esta ley antes de finalizar, si no este periodo de sesiones de este año, en el siguiente periodo de sesiones antes de que termine el año. Es curioso porque nos refería un día la propia consejera de que su madre era camarera de piso. Creo que te lo refirió además en Sí, una sí. de las intervenciones en el Parlamento de Canarias también, Sí. cuando le recriminabas precisamente el que no miraba por la salud de las personas que trabajan de camareras de piso. ¿Tú sabes cómo me siento yo, Diego? ¿Quieres que te sea sincero? En este debate parlamentario que ha sido duro, yo he tenido que Mm. aguantar. Tú sabes que yo soy muy institucional y respeto las formas y lo institucional. Puedo ser duro en el discurso, pero no traspaso ningún tipo de límite de lo personal, de calificar, nada. Yo de eso huyo. Si soy duro, lo reconozco. Hay veces que soy duro en mis intervenciones. Bueno, se queda corto usted en las intervenciones. No, pero con rigor, es decir, con información, con rigor y con lo que se ha hecho en el Parlamento. En una pregunta parlamentaria sobre esto, ahora que acabas de citar, nosotros hemos sacado un corte de vídeo, un poco con la cronología de cómo han sido los hechos, pero sugerí que no pusieran la parte del vídeo en el que me decía la consejera de Turismo que no iba a aprobar esto para hacerle caso a un diputado oportunista, me llegó a decir. Lo cierto es que después de 1 año y medio se aprobó la ley y la que primero que se anotó el tanto en el debate parlamentario fue ella. Sin embargo, yo ese tema he preferido no publicarlo en redes, sino me quedo con lo bueno y con el ejemplo de que insistir en temas que son de ¿Por qué el justicia, de oportunismo, justicia social. Gustavo? Porque decía algo así, ¿no? Con ese discurso que tú dices, presumía de cuáles eran las condiciones profesionales de su familia, sacaba entrevistas diciendo que la defensa de la salud de las camareras de piso siempre, pero claro, no llegaba a materializarlo, ¿no? Claro, cuando yo presento la proposición de ley, me dice que yo actúo de forma oportunista. No, es que no se ha aprobado ni una nueva ley de turismo, quedan 10 meses para que termine la legislatura. Uno tiene que dar un empujón, como hice yo, con toda la legitimidad del mundo, presentando una iniciativa como una proposición de ley, porque tengo potestad para ello. Y si no lo hago, sería irresponsable por mi parte, habiendo redactado la norma, sabiendo dónde tenía encaje la norma y sabiendo que si tenía recorrido podría ser que se quedara aprobada la ley de turismo, como así ha sido. Y que después todo el mundo ha venido a notarse el tanto. Yo me alegro. Porque al final se han dado cuenta, como han dicho ciertos diputados de otros grupos políticos, cómo hemos tardado tanto tiempo en hacer esto. A mí no me lo pregunte, yo llevo 3 años en el Parlamento, ustedes llevan 12. Y estoy en la oposición. Estamos hablando ya de una reivindicación de hace ya muchos Claro, años. claro. Entonces, Pero muchos años. esto lleva un trabajo de identificar en qué norma puede ir, cómo debe ser la redacción, cómo puede pasar los trámites parlamentarios y cómo queda aprobada finalmente. Y yo insisto, me alegro muchísimo que ahora todo el mundo se sienta satisfecho, que crea que ha hecho algo bien, que los empresarios lo reconozcan, aunque con la boca chica intentaron también romper. Recordemos que en la huelga general de hostelería de Santa Cruz de Tenerife se puso como una propuesta para intentar disuadir la convocatoria de la huelga que en el convenio colectivo de Santa Cruz de Tenerife estuviera la obligación de poner camas elevables. Pero solo en Santa Cruz de Tenerife al final. Eso no se produjo y en el acuerdo final no aparecen las camas elevables. ¿Pero qué hubiera pasado con la provincia de Las Palmas de Gran Canaria? O sea, midamos esto. O iba en una ley o esto no iba a tener repercusión. Tiene más repercusión. incidencia las Kellys en Lanzarote, por ejemplo. Sí, yo quiero recordar especialmente el papel de Miriam Barros. Miriam Barros ha jugado un papel histórico aquí. Desde sus primeras reclamaciones, desde Lanzarote. Ella asumió después, es cierto, esto empezó a coger fuerza, otras asociaciones de Kellys por cuestiones diversas que se fueron produciendo en la evolución de esta reivindicación, y hay 4 asociaciones de Kellys en Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pero todas de acuerdo, todas con su parte reivindicativa y todas unidas en este sentido. Por lo tanto, yo quiero recordar el papel relevante que ha jugado Miriam Barros aquí. A Miriam Barros ha sido para mí un apoyo fundamental, en la que yo la llamé a comparecer al Parlamento, sí, y el discurso que tuvo allí fue excelentísimo. Que el que si no removió las conciencias allí dentro, muchos de los diputados tendrían que habérselo mirar,
porque puso una realidad cruda de cuál es el sufrimiento que vive una camarera de piso históricamente en Canarias y que afecta su salud, en un amplio sentido. No solo en dolores musculoesqueléticos, sino enfermedades que se reproducen al final e incluso que repercuten en su salud mental. Por lo tanto, yo creo que este tema es para alegrarse. El resto queda para la historia, para lo anecdótico. Posiblemente pasen 10 años y nadie se acuerde de esto, pero ahí está, ahí está. Vamos a otra cosa. Si se pudo conseguir con esto, se puede conseguir con otras cosas. Yo he sido 10 años, casi 10 años secretario general de la UGT y sé que se puede hacer. Sé que se puede hacer. Por lo tanto, yo me alegro que esta ley es de todos, de todas. Fantástico. Fantástico. Vamos a otra cosa. A ver qué más se puede hacer, qué más se puede sacar. Porque si se puede para el sector turístico, ¿por qué no se puede para el sector industrial? ¿Por qué no se puede para el sector comercio? ¿Por qué no se puede para el sector primario? Claro que se Puede ser puede. extrapolable. Claro que se puede. Vamos a rompernos la cabeza a ver cómo lo hacemos. Me quedo con una frase que dijiste el otro día, que es, la política es necesaria y sirve para cambiar las cosas. Es que Entre ellos, por ejemplo, esto. si esto es un ejemplo claro de los últimos años que estamos viviendo, un ruido permanente que genera desafección política. Donde todo lo que venga del adversario político no vale. Exacto, y esto ha salido de la oposición, Diego, que yo le doy un valor tremendo a esto. Por eso lo digo un poco. Es que las discusiones que yo he tenido fuera de cámara Ya. con este tema, con el resto de grupos políticos, ha sido tremenda. Y cada vez que yo me encuentro un aliado, que es de otro partido político, que es muy distinto al mío, Ya. en la defensa ideológica, y yo veo un avance, yo se los he dicho, para ustedes. Esto, Sí, aquí no es quien se apunta. claro, la Aquí política cambia las cosas y debe seguir cambiando las cosas. Lo que pasa es que en los últimos años se ha generado una tendencia que es esta, y yo huyo de ella. Tengo que abrir debate. A mí los tiempos parlamentarios me matan. Pero ese discurso también lo tiene que llevar usted a su partido. A todos los sitios. todos los que partidos. sí, usted sabe que Aquí yo todo el dentro mundo de... tiene que hacer un acto de contrición. Usted sabe que yo dentro de mi partido, es crítico. a nivel interno, Sí, sí. a nivel interno, siempre intento poner un poco de prudencia y un poco de mesura. Ya. ¿Será que vengo de otra escuela? Política, porque yo empecé aquí muy jovencito. Entonces, claro, intento cultivar lo que cultivaron en mí grandes líderes políticos de Canarias. Yo, por ejemplo, a mí tiene un valor, aunque la gente no lo tenga, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo siendo un chiquillo empiezo a hacer política en la Juventudes Socialistas y en la Ejecutiva Federal de Juventudes, y de los primeros actos, cuando yo vi a aquel hombre, que no era ni presidente del gobierno, lo primero que era, me impresionaba, porque viniendo de Maspalomas te podrás imaginar. Ya. Pero yo lo cogí todo eso como un aprendizaje. La prudencia, la mesura, la política constructiva, huir del insulto. Sí, defender lo tuyo con ahínco, Sí, con vehemencia. ¿Por qué no? Ahínco. ¿Por qué no? Igual que lo defienden otros, y yo tengo que encajar lo que se me dice. A eso se le llama madurez democrática y altura política. Entonces, yo he hecho en falta en muchas ocasiones eso. En el debate parlamentario. El debate parlamentario, cuando está tan contrañido en Canarias, que te dan 3 minutos, 7 minutos, sin un derecho a réplica, algo que sea más sano para poder reproducir una idea, sin venir con las cosas escritas, que parece que estás hablando para el desierto. Te estoy diciendo otra cosa. Háblame de lo que te estoy hablando. Vamos a buscar dónde está la grieta, dónde está el déficit de la norma, cómo podemos hacerlo. No, porque si no se convierte todo en algo muy etiquetado. Y eso, yo intento huir de eso en el debate parlamentario. ¿No se puede haber roto, Gustavo, con esta proposición de ley para introducir las camas elevables y los carritos motorizados? ¿No se puede sembrar un precedente ya para otras reivindicaciones? Porque, claro, también las que le están reivindicando un poco adelantar la jubilación por ese daño y ese castigo que tiene el cuerpo ya. También lo están diciendo los conductores de guaguas. También o sea, hay distintos colectivos que están pidiendo, yo no puedo estar hasta los 65 años trabajando porque mi cuerpo no da más de sí. Efectivamente. ¿Se abre esa puerta, se abre esa ventana? Claro que sí, claro que sí. Yo lo que le he propuesto a la consejera de Turismo, yo presenté una proposición no de ley en febrero del año pasado para liderar desde Canarias el proceso para solicitar la jubilación anticipada de las camareras de piso, a sabiendas de que se estaba negociando el Real Decreto que iba a aplicar nuevos criterios en los coeficientes reductores, en el que se iba a incluir
a las camareras de piso como una profesión con alta morbilidad y con penosidad. Yo le pregunté recientemente de esto y no se ha hecho nada desde Canarias, pero el procedimiento ha seguido adelante porque han sido los sindicatos, una vez aprobado el Real Decreto, quien ha activado, porque tienen legitimidad para ello, el procedimiento para reconocer la jubilación anticipada de las camareras de piso. Tenemos que seguir empujando. ¿Por qué digo desde Canarias? Porque 1 de cada 3 camareras de piso que hay en este país trabaja en Canarias. Entonces Canarias tiene mucho peso aquí, que decir. Yo no puedo sentirme acomplejado por venir de un territorio que está lejos, que a veces parece que no se nos tiene en cuenta. No, tú tienes que liderar. Yo tengo cierta experiencia en eso cuando me enfrenté a Cándido Los Méndez sindicatos. a ser secretario general de UGT en este país. Y cuando recorrí el país me di cuenta que a veces los canarios nos frenamos nosotros mismos. Nos echamos para atrás. Nos echamos para atrás. Sí. No, si hay cuestiones que hay que liderar, la jubilación anticipada de las camareras de piso, como otras cuestiones. ¿Esta proposición de ley es extrapolable a nivel nacional? Aunque ya se La aplica en nuestra, otras sí, comunidades yo autónomas. estoy diciendo que deberían coger, Hombre, tomar nota. El ministro otro día presumía mucho de ella. Claro, Esperemos que lo pueda llevar Claro, precisamente y mover. Baleares era la única que tenía lo Sí. de las camas elevables. Nosotros hemos superado esa norma, hemos convertido nuestra norma en una norma puntera, incluyendo los carros motorizados y la obligación de los planes ergonómicos que tienen que incluir la medición de tiempos de trabajo de las camareras de piso en su jornada laboral, para que una camarera de piso no haga más de las camas y habitaciones Eso te iba a decir, previstas que en por su eso medición de quiere aplicar tiempo de esta hora, trabajo. Porque ahora tiene ese tiempo de trabajo. Y tendrá que aplicarse. Por eso digo que la garantía de los sindicatos ahora es cuando cobra mayor fuerza, porque cuando se haga la medición de tiempos de trabajo, tendremos que ver que en un hotel, vaya usted a saber, uno de estos grandes hoteles que son kilométricos, Diego, Sí. son kilométricos, una camarera de piso, si no da en su jornada laboral el hacer 20 camas, tendré que hacer 18. Con todo lo que supone la limpieza del ¿Y establecimiento. no creen ustedes que con esta medida pueden pedirle que en vez de las 20 haga 25? No, porque no puede pasarse de la jornada laboral. La jornada laboral... No, sigue siendo la misma jornada laboral. Lo que pasa es que claro. tener una cama elevable tardarás menos tiempo en hacer la cama que si no tienes una cama elevable. ¿Está claro? No pueden ir más rápido de lo que deben ir. Y para ahí estarán las organizaciones sindicales que tienen que ser fuertes. Mira, del último estudio dice que de los hoteles de 5 estrellas estudiados, el 12% no tiene constituido el Comité de Seguridad y Salud cuando es obligatorio por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Tú me puedes explicar eso? ¿Qué hotel de 5 estrellas, que presume de ser excelente en términos turísticos, en términos hoteleros, no tiene constituido su Comité de Seguridad y Salud? Por eso yo digo que la excelencia del sector turístico no se puede hacer sin la clase trabajadora. Y el Parlamento ha demostrado que no se debe hacer sin la clase trabajadora. Yo me alegraría, a tu pregunta, que el resto de comunidades autónomas cojan como ejemplo lo que hemos aprobado en Canarias. ¿Y quién es responsable de eso, Gustavo? Bueno, yo creo que cada líder político en cada territorio, los partidos, el nuestro está presumiendo de esto. Me imagino que habrá alguien que tenga que obligar precisamente lo que estás refiriendo tú ahora mismo, ¿no? Mira, en la Comunidad de Madrid me consta, cuando yo presenté la proposición de ley, hubo un compañero que me llamó y me dijo que si yo le podía pasar la proposición de ley y la presentó en Madrid, se la rechazaron. No se la admitieron a trámite. O sea, lo intentó desde la oposición, mayoría absoluta del Tampoco Partido hay un Popular. movimiento como hay aquí de No, lo que digo es que sí. No, sí lo hay, incluso más fuerte. Lo que pasa es que esto es en el Parlamento. Digo yo, si el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en Madrid, sí, y aquí gobierna, y como grupo político lo ha visto claro y está presumiendo de ello, ¿por qué no sigue su ejemplo el Partido Popular de Madrid? Sería fantástico. Le digo yo que el nivel de satisfacción que tendría los gobernantes en la Comunidad de Madrid sería extraordinario, porque es que esto ha provocado un efecto social de reconocimiento que yo hacía mucho tiempo que no veía. Ya. Todo el mundo se alegra, Diego, porque sabe que hay un efecto directo sobre esas personas. Es una reivindicación histórica y además hemos visto ejemplos o personas con minusvalías, con una carencia de movilidad tremenda, etcétera, etcétera. Que operadas de las dos manos. De las dos manos. Yo ponía un ejemplo. Un ejemplo. Hay casos. Permíteme que te interrumpa, porque no quiero que se me pase. Yo, hablando con personal sanitario que sabe de esto, sí, lo dije el otro día en tal,
Ya el señor Jorge Marichal de Azotel ha dicho, bueno, esto tampoco es la panacea, porque se ha dado en los últimos estudios que en lugar de este dolor, pues reproducen este otro, ¿no? Y yo preguntándole esto a los médicos me dice, bueno, ¿y qué está de malo si una persona tiene 2 dolores y le quitas uno? Es que ya buscan argumentos para darle la vuelta a esto porque no están contentos. Hay crepúsculos chiquititos de sectores económicos que ven esto como un gasto que no están contentos. Pero me da pena, porque el señor Marichal es el presidente de Sotel, pero también es el presidente de la patronal turística en todo este país. Si va a ser un obstáculo, se equivoca, que lo diga ya. Ellos me dijeron a mí, si hay subvenciones no hay problema, no pasa nada, se pone la ley subvenciones. Prefiero poner subvenciones y que se resuelva un problema de salud de las personas trabajadoras a no ponerle y que me la bloqueen. Esa fue mi reflexión. Prefiero que sea así, aunque digan, han ganado un montón de dinero, que lo pongan. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con eso. Pero para aprobar la ley, si esto me va a resolver un problema, si esto nos va a resolver un problema en la salud de las personas trabajadoras, bendito sea. Y así no me lo criticas. Ya. Me lo criticas después. No durante el proceso de la norma, porque he puesto lo que tú me dices. Me lo criticas después. Eso es lo que yo no entiendo. A mí me gusta que me vayan de frente desde el inicio. Bueno, ya me has dicho antes que no hay marcha atrás en esta cuestión, No. que es una cuestión de publicarse en el boletín. ¿Por qué no se ha publicado ya? Porque hay retraso. Me lo dijo la letrada. Me dice, esto va con retraso porque falta personal en publicación. Entonces vamos a esperar un poquito, porque se va a publicar. La de vivienda vacacional tarda 1 mes y pico en publicarse, pero yo estoy seguro que el trámite se publicará cuanto antes. Yo espero que sea esta semana, si no será la próxima con casi total seguridad. Entiendo que ustedes van a estar ojo visor a esta cuestión. Sí. Que no se va a dejar a la libre decisión del Parlamento. No. Lleva unos trámites como en todo. Veíamos a Ángel Víctor Torres, que estaba muy eufórico en este sentido también, porque también es una cuestión que de la época suya de presidente, en el Pacto de las Flores, vamos a un Pacto de las Flores, que lo mencionó él precisamente, también esta reivindicación estaba ahí. No se llevó a efecto. Hay quien ha apuntado que, bueno, se ha sacado ahora por una propuesta que has defendido tú y que has llevado tú hasta al final con todas las consecuencias, pero ¿por qué no se sacó lleva tantísimos años ya esto dando vueltas? Tiene una explicación lógica. El reglamento que establece cómo deben aprobarse las iniciativas legislativas en Canarias dice que debe ser el titular de la consejería correspondiente. En este caso sería la Consejería de Turismo. El Partido Socialista nunca ha tenido la Consejería de Turismo. No. En este caso se dio una coincidencia. Por primera vez en la historia de Canarias se crea la Consejería de Turismo y Empleo. Ese fue el primer elemento que yo puse en valor. Lo llegué a decir en algunos de mis discursos. Ya que por primera vez no hay discusión entre consejerías, porque la de turismo defendía que no se modificara, históricamente hablando, la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias, no tenía interés en introducir esto, pero ya que existe por primera vez en la historia la Consejería de Turismo y Empleo, yo animé a la consejera de Turismo en una proposición no de ley que me votó en contra a que modificara la Ley de Turismo y poner este elemento, porque además había anunciado que iba a aprobar una ley de turismo. Cuando esto se produce y yo veo el portazo del gobierno de Canarias y de la consejera de turismo, me juego la vía de la proposición de ley, que también me la intentaron tumbar. Esa es la Hay un poco explicación. así tiro hasta la piscina también, ¿eh? Sí, yo no esperaba. Y me viniendo Sí. como lo que venía por detrás con el tema de la ley de turismo. Yo me llevé una sorpresa, Diego. Si tú ves el discurso de la admisión a trámite, yo fui duro como un penalti. Ya. Porque pensaba Recuerdo. porque me pensaba que me votaban en contra. Sí. Y me votaron a favor. Yo me quedé sorprendido. El primer sorprendido fui yo. Digo, Dios mío, no me lo creo. Pero yo fui duro como un penalti en esa intervención. Estaban arriba las Kelly y estaban arriba UGT y Comisiones Obreras, que les pedí que por lo menos fueran allí para generar un poco de presión y de conciencia. Y al final la votaron a favor. Yo fui el primer sorprendido. Después vino la otra jugada, que fue tumbarme la enmienda mediante una enmienda de supresión que no salió adelante. O sea, esto tiene un recorrido. Tiene mucho recorrido y muchísima enjundia, pero por fin se ha sacado. Sí, yo estoy muy contento. Felicidad, es un trabajo bien hecho, así lo reconocía todo el mundo, e incluso el ministro te felicitaba porque había sido tú quien había llevado todo el peso precisamente de esta proposición de ley para introducir estas camas elevables y los carritos motorizados. Mi grupo no se enteró hasta que lo tuve cerrado. Preferí llevarlo con sigilo. No hacer mucho ruido. No, por si acaso. Yo creo que eso me enseñó el sindicalismo, las cosas que hay que llevarlas con sigilo y así salió. Esa ventaja tienes de conocer el movimiento sindical, de venir del movimiento sindical
y saber cómo se trabaja precisamente este tipo de cuestiones. No sé si quieres comentarme algo más de esta cuestión. No, yo creo que se ponga en marcha esto y agradecer la lucha histórica de las Kelly, de los sindicatos, que no cesen en ello y seguir siendo una correa de transmisión, que es lo que nos toca hacer en muchos de estos ¿Qué se casos. siente cuando uno saca este tipo de... Y más no estando en el gobierno, ojo, lo curioso del caso es que no estando en el gobierno, al final se consigue ese consenso, a excepción de vos, como has referido anteriormente, pero se saca adelante. Sí, Algo que es una reivindicación histórica, vuelvo a decir, en Canarias. ¿Sabes qué es lo más que me ha La gustado? Ya no satisfacción la que tiene que dar... satisfacción personal, sino la satisfacción de terceros de ese día fue un día maravilloso, Diego. Yo vi la satisfacción de muchísima gente. Es cierto que a mí, por ser el promotor de la iniciativa, Sí, me sentí, nunca me había sentido tan bien desde el punto de vista político, y mira que uno ha batallado cosas, pero este tema de lograrlo ahí en el Parlamento fue algo increíble y la satisfacción de terceros, digo, yo veía arriba en la tribuna a Miriam Barros abrazarse a Marcia, la compañera de Gran Canaria, las otras Kelly celebrándose, los sindicatos, pues yo veía eso y veía un resultado que iba a tener impacto de verdad. Ellas dicen mucho que ellas ya no tienen solución, pero que la solución sí está para las las que chicas vienen, que vienen después, ¿no? claro. Y claro, tú lo ves desde ese punto de vista y dices, madre mía, lo que han tenido que batallar. Veo a Marcia, que la pobre está molida, y yo no sé, me he quedado con eso. Es con lo que hay que quedarse. Para eso trabajan ustedes también bueno, por lo menos se ve el trabajo que hacen ustedes en el Parlamento, Afortunadamente. afortunadamente en este tipo de cosas, en bien de la sociedad. Te quiero preguntar por el tema de las hamacas, la municipalización de las hamacas. Al Sí. final, el gobierno municipal llevó a pleno Mm. el desmunicipalizar el servicio de hamacas. Los sindicatos y los trabajadores de las hamacas están en pie de guerra. Yo no sé No, no, qué vías tienen para poder frenar esta... y nosotros hemos votado en desmunicipalización. contra, ha votado en contra los exconcejales El de Partido Nueva Socialista. Canaria. Nueva Canaria, pues. Por lo tanto, ya se 5. rompe un consenso histórico. Ellos han tenido siempre, el grupo de gobierno actual, la hoja de ruta con esto. Lo sabíamos que no iban a parar, además tenían mucha prisa en emitir este informe para intentar sacar las alegaciones y posiblemente en el próximo, después de agosto, intentar sacar la licitación. El informe, una vez leído, primero se nota que es muy tendencioso. El primer informe y el segundo vienen plagados de conclusiones políticas, Sí. porque el informe tiene que ser un informe económico, no tiene que ser un informe político, económico, en el que tiene que medir las consecuencias de los efectos económicos de la desmunicipalización de las hamacas. En ese informe se mezclan muchísimas cosas, no solo se inflan los gastos que actualmente no produce la gestión de hamacas, como alquileres, por poner un ejemplo, personal administrativo, eso busca un efecto, que es un resultado económico, un resultado matemático al final del todo. Mezclan una cosa que no tiene que haberse mezclado con este informe, que son los kioscos, porque lo que se está desmunicipalizando son las hamacas, no se están desmunicipalizando los Los kioscos. kioscos están desmunicipalizados ya. Exactamente, entonces lo que lo buscan es un efecto, ¿no?, Ya. en ese informe para poder justificar que lo más rentable es la privatización del servicio, cuando el resultado no es verdad, no es lo más rentable, porque el mecanismo que ellos pretenden es que todos los ingresos vayan a una empresa privada. Por lo tanto, no hay rentabilidad alguna aquí, por mucho canon que se le ponga, que ahora se especula con el nivel del canon. Ya le digo yo que si pone un canon muy caro se va a quedar desierto cualquier concurso que ponga encima de la mesa, con las incertidumbres externas que existen en estos momentos a nivel planetario en cuestiones económicas, subida de precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos no van a cejar en su intento. Intentan finalmente confundir el resultado de un informe económico, que es la municipalización que sí querían con lo que se llama Mompex, que es la publicidad en la calle, ¿vale? Este sí querían municipalizarlo, el servicio de hamacas no, cuando uno da unos ingresos multimillonarios y el otro no. Y como el informe le ha salido contrario con el de Mompex, intenta vincular al de las hamacas diciendo, no, es que los informes dicen que no puede ser. Pero no es verdad, pues los informes económicos que ha puesto encima de la mesa dice que se puede municipalizar las hamacas por una cuestión bien sencilla y que catalogan los informes anteriores aprobados en pleno y que son actos firmes. Y es que el servicio de hamacas y sombrillas es un servicio de utilidad pública
que genera unos ingresos que ellos catalogan que pueden ser incluso hasta el 2% de los presupuestos municipales. Entonces, claro, cuando el señor Marichal intenta mezclar esto, busca deslegitimar la propuesta de otros, pero también muestra, si lo dice convencido, el desconocimiento y el rigor. Esta parte es la que a mí me preocupa más, desconocimiento y rigor. Porque entonces, yo ya me los he escuchado en otras ocasiones, en manos de quien estamos. Pero si no fuera desconocimiento y rigor, si no fuera un argumento más para deslegitimar y tiene una intencionalidad privatizadora para restar unos presupuestos, unos ingresos públicos que tendría una repercusión sobre el interés general de la ciudadanía, entonces la conclusión es que está trabajando para terceros, para empresas que él llama especializadas, empresas privadas. No está trabajando para la sociedad canaria. Y esto es lo que a mí me preocupa. Entonces, esto pondremos las cosas en su sitio, en su debido momento. Ruptura de un consenso histórico, intencionalidad clara por quitar de los presupuestos municipales unos ingresos multimillonarios para dárselo a un tercero y un procedimiento administrativo que en este momento está cogido con pinzas y va a generar inseguridad jurídica porque ya hay quienes están anunciando que lo van a impugnar. Lo que dicen los trabajadores, Gustavo, puede llegar a algún sitio. Los trabajadores de las hamacas en Bartolomé exigen el servicio siga siendo público y anuncian acciones legales. ¿Qué acciones legales pueden iniciar los trabajadores? Imagino que ellos presentaron en su momento un contencioso administrativo sobre uno de los informes que no ha tenido respuesta. Sobre este informe económico habrá algunos datos que ellos están analizando y presentarán alegaciones que el recorrido que tienen sabemos cuál es. Va a ser corto. Claro, ellos van a llegar al pleno, van a dar respuesta a las alegaciones, desestimándolas todas, y a partir de ahora, de ahí se producirá un nuevo contencioso administrativo que se acumula al anterior. Por lo tanto, esas son las acciones legales. ¿Y eso puede paralizar mientras la acción que lleva a efecto el ayuntamiento? Puede paralizarlo si hay quien interpreta que pueda existir un vicio de nulidad y se esté generando un daño a terceros, que eso será el procedimiento, claro. Yo esto lo veo bastante cogido con pinzas, porque ¿cuál es la intencionalidad de un informe de mezclar kiosco con hamaca? Cuando lo que se está desmunicipalizando son las hamacas. Nos está indicando por dónde quiere ir la licitación que quiere sacar, que lo han dicho públicamente, que es distribuir los lotes vinculando kioscos con hamacas y sombrillas. Cuestión que no tiene tampoco consenso interno. Ya. Si ya partimos de un primer disenso que es político, social... En 5 lotes se quieren dividir, 5 lotes de hamacas y sombrillos y kioscos. Ese es otro tema que están estudiando jurídicamente para presentar alegaciones los trabajadores, porque quien mejor conoce el servicio son los trabajadores y el informe adolece de muchas incorrecciones. Claro, un informe de parte, porque recordemos que ha sido contratado mediante un contrato menor a una empresa que ha emitido el informe con una serie de valoraciones políticas de las que tenía que alejarse porque era un informe económico y que casualmente coinciden con el criterio político que está defendiendo el señor Marichal y la señora Elena Vega. Esto también va a tener largo recorrido, entiendo. Va a ser otro de los culebrones largos. Sí, yo creo que es uno de esos culebrones que siempre han estado ahí planeando en San Bartolomé de Tirajana, ¿verdad? Lo del servicio de hamacas y sombrillas por los ingresos que genera, porque siempre ha habido empresas que han estado interesados en explotar ese servicio. Claro, es un negocio redondo. Es un negocio redondo, es un negocio muy, muy lucrativo y muy rentable, hay que decirlo. ¿Cómo ves la denuncia que le ha puesto el ex responsable de disciplina urbanística, el técnico? Mira, a la concejala. Yo normalmente en estas cosas, en estos casos yo siempre aplico el principio de prudencia. El mismo principio que me gustaría que aplicaran otros en el ejercicio político de sus responsabilidades políticas. Ejercicio de prudencia que no he visto en San Bartolomé de Tirajana con otras cuestiones que al final han quedado ahí, en la nada, ¿no? Recordemos que el señor Marichal instó un procedimiento penal con el rollo aquel famoso de la fiesta de funcionarios, ¿no?
Por lo tanto, yo no voy a utilizar de forma torticera ni por un interés electoralista cuestiones que dentro de estando de la legitimidad de quien quiera ejercer acciones penales lo haga. Por lo tanto, voy a ser prudente. Desconozco el procedimiento, lo que sí creo que sí exige a cualquier responsable político al menos unas explicaciones públicas, no solo ceñido en que es un castigo o es una acción producto de que se le quitó productividad. No, es un procedimiento en el ámbito laboral que está ahí, que habrá que verse si se tiene razón o no, en virtud del reglamento de productividad, y otro es las supuestas consecuencias penales. Ahí tendrá que explicar el señor Marichal y la señora Davinia si se han producido o no se han producido esos hechos que empiezan a conocerse los medios de comunicación, porque otra de las cuestiones que a mí me indica la prudencia es si las partes todavía no tienen conocimiento No, de la de la querella, querella. habrá que Tampoco se ha esperar dado un trámite. poco, habrá que esperar un poco, pero no, principio de prudencia. Lo que sí es cierto que la explicación no debe quedarse solo en que si se le pagó las productividades o no a un funcionario. Son explicaciones que se quedan Ya. en intentar deslegitimar un procedimiento. Por lo tanto, principio de prudencia, oye, y explicaciones un poco más claras sobre las supuestas acusaciones que existen, que es la intromisión de los actores políticos en procedimientos administrativos que tienen que tener una fiscalización y una vigilancia de la legalidad por parte de funcionarios públicos. Lo mismo el funcionario público no tiene razón, no lo sé, pero no puedo aplicar mi criterio por un principio de prudencia y porque desconocemos los elementos que están detrás de todo esto. Pero yo considero que necesita una serie de explicaciones mucho Más más extensa y certeras, sí, más transparencia y más mucha más. Sí. transparencia. Bueno, pues habrá que esperar. Su compañera Conchi Narváez alerta de la máxima gravedad de la querella por corrupción y acoso en urbanismo al técnico. Si se Vamos a confirman, ver en qué queda todo esto. si se confirman los supuestos hechos, insisto, estaríamos en una situación delicada. Por lo tanto, insisto lo mismo. Entre mayor transparencia existe con respecto a los 3 o 4 expedientes que se están apuntando en los medios de comunicación, mejor por aclarar en la situación. Porque no nos merecemos estar en una situación de incertidumbre jurídica, de inseguridad jurídica, que ahora se abre Sí. sobre el resto de procedimientos dentro del Departamento de Disciplina Urbanística, que ya en el pasado en Canarias provocó incluso sentencias en virtud de una serie de procedimientos que sus señorías interpretaron que estaban mal. Hay precedentes. Aquí en San Bartolomé de Tirajana también, hay que decirlo. Es que la así. disciplina urbanística en San Bartolomé de Tirajana es un tema de los más delicados. Muy complejo y complicado. Claro, es que... Muchos intereses. Claro, por eso cuando hemos hablado aquí, por ejemplo, de la vigilancia, la planificación, sobre el control, las inspecciones de la vivienda vacacional respecto a la próxima ley, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, porque San Bartolomé de Tirajana en materia de disciplina urbanística es lo que es y tiene las herramientas que tiene. Tiene mucha tela que cortar. ¿Qué nos va a deparar esto que nos queda de legislatura? Aquí en San Bartolomé de Tirajana y en el Parlamento. El Parlamento ya le vemos muy activo, pero aquí en San Bartolomé de Tirajana, porque aquí ya empiezan a hacerse cábalas y quinielas. Bueno, No sé si entra usted dentro de la quiniela. no, yo lo que creo es que el procedimiento, los partidos como el nuestro lo tienen reglado. Cuando llegue el procedimiento que está arreglado, nosotros en San Bartolomé de Tirajana le puedo garantizar que nos vamos a poner de acuerdo, porque hay un principio que nos une, que es que tenemos que estar cohesionados para poder afrontar un reto en San Bartolomé de Tirajana, en donde ya sí se empieza a dibujar cuáles son las posibles alianzas electorales. En el caso, por ejemplo, del nuevo partido que se ha creado PRICA con Coalición Canaria, yo creo que es evidente que va a haber una alianza ahí, por mucho que nos digan que no. A nosotros no se nos invita al acto de presentación de Samuel Enrique, se invita a Coalición Canaria, por lo tanto hay un acercamiento ahí que es evidente, ¿no? Por lo tanto va a haber una alianza electoral de lo que se conocía como la izquierda nacionalista con la derecha nacionalista, lo cual se van a fundir en la derecha nacionalista, que es Coalición De Canaria. todas formas, tengo que decirle que en el acto de Samuel Enrique no estaba nadie de Coalición Canaria tampoco. No, yo he Que visto, lloviera. yo he visto a Alejandro Marichal, ¿no? En un vídeo que han sacado. Bueno, no lo vi yo en el momento de la presentación de lo que es
Hay un vídeo la que está rulando ejecutiva. por ahí, lo mismo me equivoco, si me equivoco pido disculpas, pero hay un vídeo que está rulando en la que se Pero vamos, ve. que no va usted muy descarrilado en lo que No, está no, diciendo, de todas maneras, en ese hay sentido. otros apuntes. Yo creo que hasta en el Sí, propio sí, sí, no, pleno, no, lo ha dicho Marco Aurelio incluso. en el propio pleno ha soltado con esa forma de ser política que él tiene, Mm. que Nueva Canarias, bueno, los ex de Nueva Canarias, que todavía está por definir a ver si son tránsfugas o no, con estos procedimientos que tienen abiertos, es... Marco Aurelio deslizaba así, sí, sí, que ahora la única leña que se lleva de esa parte de la oposición son las concejalías de Marco y Eso las es. de Coalición Canaria no las toca. O sea, eso es un indicativo claro, ¿no, Diego? No sé. No, no, que han manifestado las distintas conversaciones que se han iniciado. Nos lo han referido en alguna ocasión ya. Además, Samuel Enrique Y es el además, secretario de secretario organización de organización de esta Primero nueva Canarias. partido político y Mm. entiendo que como secretario de organización deberá regir el principio que le marque su partido político, que es tener alianza en todos los municipios con Coalición Canaria, porque este invento se ha producido porque Coalición Canaria tiene un interés en Canarias de irrumpir en Gran Canaria, que es una isla donde son testimoniales, Mm. para intentar ganar peso político a nivel nacional y a nivel de Canarias, porque sabe que un diputado en Canarias le puede declinar la balanza para un lado o para el otro. Y sabe que el Partido Socialista está fuerte. Se mantiene, el Partido Socialista se mantiene. Le quiero preguntar por el tema de Onalia Bueno. No sé si ha oído hablar de Onalia Bueno. Bueno para San Bartolomé de Tirajana, bueno para Telde, bueno para Santa Lucía de Tirajana, bueno para Mogán. Tan bueno no puede ser para todo el mundo. Bueno, pues para todo el Tú, mundo. tú haces un potaje, le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo de bueno es campaña electoral. Ella está en su jugada, y yo creo que ella lo ha explicado, ¿no? No, no son palabras mías, ella se siente agraviada Mm. por la dinámica política que ha cogido, en este caso, Coalición Canaria, con otros partidos políticos, en las que ella, siendo un valor político innegable, pues bueno, se ha sentido un poco desplazada y está en su estrategia política. Ya veremos a ver cómo la define. Pero eso es lo que ha sucedido. ¿Acuerdos con el Partido Popular? Y ella ha dicho que no descarta nada, ¿no? Y lo que yo le escuché a ella en unas declaraciones Ya. es que ella no descarta nada. Imagino que es una apuesta, porque en un escenario político, electoral, que en estos momentos genera incertidumbres, ella hace una apuesta, abre ahí y ya verá, ya verá. Bueno, ustedes también lo están haciendo, ¿no? Sí, pero nosotros lo tenemos claro, ¿no? Partido Socialista es genuino y solo hay uno. Mm. No tenemos mezcla con nadie. ¿Ya tienen candidato aquí en San Bartolomé de Tirajana o todavía no? No, cuando se abra el No toca, procedimiento. no toca No, todavía. no, cuando No se abra toca, el no toca. procedimiento, yo Es que soy el secretario de organización, me tocará vigilar que se cumplan los vigilar que se cumplan los procedimientos. procedimientos. Hay un Bueno, secretario general que estamos unidos en esto y ya definiremos cómo va a ser los candidatos, candidatas, candidaturas, lo que sea. ¿están Pero tranquilos? sí, nosotros estamos centrados en el trabajo. El fin de semana que viene celebramos nuestro tercer ciclo de conferencia del Aula Faina Noda y Mm. estamos centrados en eso. A veces nos falta tiempo para poder hacer otras cosas, pero bueno, estamos en lo que estamos. ¿Cómo va a ser esta última etapa del gobierno municipal en San Bartolomé de Tirajana, bajo su análisis, su óptica? Empezarán, si no han empezado ya, las tensiones entre los propios concejales. Habrá concejales. Usted imagínese, una lista electoral con una alianza X Mm. de Coalición Canaria con los exconcejales de Nueva Canaria. Me parece que no hay cama para tanta gente. Para empezar a contar, empezarán los nervios, ¿no? Los propios concejales de Marco Aurelio estarán viendo un poco ya que se acerca la elaboración de candidaturas y verán que los de Coalición Canaria son desleales en muchas de las cuestiones políticas que se aprueban conjuntamente por el gobierno local y solo los vende Alejandro Marichal. Habrá tensiones ahí porque a mí me hacen llegar esas tensiones, ¿no? Por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, quedan 10 meses de legislatura, porque ya Sí, en marzo del año que viene estamos en campaña pura y dura. O sea, en un corto espacio de tiempo, con tantas tensiones y tanta gente que querrá no perder espacio político, la cosa se irá agravando por parte de ellos. Por parte nuestra, que estamos en la oposición, lo que nos toca es seguir haciendo la tarea de oposición de la mejor manera posible, que se aclaren todas estas cuestiones jurídicas que se han abierto, porque genera, en nuestra opinión, una parálisis posible en departamentos importantes, deberán explicarlo, si no Alejandro Marichal, el alcalde, deberá explicar en algún momento qué está pasando aquí. Y con eso también se nos deberá explicar qué está pasando con la documentación que está solicitando la Fiscalía Anticorrupción con el expediente de las hamacas,
con el expediente vencido y en precario de las hamacas, tal y como se ha venido gestionando en los últimos años. No conocemos nada de esto. Es que no solo tienen el expediente o la duda del expediente jurídico abierto en relación a disciplina urbanística, sino es que tienen el otro. Con esto se ha explicado poco. Entonces yo considero que aquí se está generando una espiral cada vez de mayor tensión, que está sostenida de forma, y permítame la expresión, sorda, ¿no? Pero que en algún momento, a medida que se aproximen las elecciones, empezará a aflorar. Yo espero que no se judicialice la política. Usted No, sabe que yo sería huyo. lo peor que puede, Yo que huyo puede de pasar. eso. Yo Judicializar huyo. la política No, lo no. paga el ciudadano al final. Yo huyo. Por eso digo que los ejercicios de transparencia son importantes y el Muy principio de importantes. prudencia es importante. Lamentablemente se judicializa demasiado la política y termina muchas veces cayendo en nada, Nada. Pero el daño está hecho. y la gestión se queda paralizada. Esa es la preocupación. Desde el Partido Socialista huimos de la judicialización de la política, pero lamentablemente se judicializa la política y casualmente siempre se judicializa hacia nosotros. Y eso es una cuestión que habrá que analizar. Si le preguntamos al senador de Coalición Canaria en Lanzarote, diría todo lo contrario. Pero bueno, en todos sitios cuece nada, vamos a dejarlo ahí. Y la política trae extraños compañeros de viaje. Gustavo Santana Martel, gracias, diputado. Felicidades, enhorabuena por esa proposición de ley de introducir las camas elevables y los carritos motorizados en el sector hotelero, esa reivindicación de la Kelly, que yo creo que va cuanto menos a mejorar un poco la calidad de vida de las trabajadoras de las camareras de pisos. Y es una propuesta y una lucha que ha hecho usted por todo ese frente generado, que al final tiene un final feliz, Sí. por suerte. Gracias, buen día. Muchas gracias, buenos días. Hasta ahora, adiós.